Quiero hablar específicamente, gracias, pueden sentarse hermanos, con ustedes acerca de estos seres vivientes que son 4 y que aparecen en este capítulo tan corto en contenido literario, pero obviamente es Apocalipsis. En Apocalipsis nada es pequeño, todo tiene grandes dimensiones, y es por eso que vamos a tratar el capítulo 4 como en 3 piezas. Hoy vamos a hablar más que del contenido general de 4 seres vivientes que leímos que están delante del trono de Dios en el cielo. Digo el cielo porque todo el mundo ha tenido una curiosidad por saber cómo es el cielo. La gente van a los lugares que son de perdición para que alguien que se llama espiritual falsamente le diga cómo es el cielo. Y una de las cosas que nos inspira a mirar Apocalipsis y mirar cómo es el cielo es nuestra propia identidad. Algunos textos pueden ser copiados por ustedes. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11. El sabio Salomón dijo en manera inspirada que el asunto es que Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Por eso todo hombre mira algo más allá que el hoy, y aún los inconversos tienen un espíritu con E minúscula puesto por Dios en toda criatura humana que inspira al hombre a mirar a la eternidad, a después de esta vida, porque la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el espíritu de cada persona. Así que nuestra curiosidad por saber cómo es el cielo se corresponde con nuestra creación. Dios ha puesto una inspiración innata en todo hombre por saber cómo será aquello. Le damos gracias en esta mañana al Señor por su palabra escrita, la Biblia, porque la Biblia es el único libro que nos dice a ciencia cierta todo lo que ahora podemos entender de cómo será el cielo. Por eso, al final de las 7 cartas que hemos estado mirando en estos días en el Apocalipsis, hay 5 iglesias que reciben una exhortación de Cristo a que se arrepientan. Y hay 2 iglesias en las 7 que son las mejores, que son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. A las demás iglesias Cristo las mandó que se arrepintieran. Y ahora nos percatamos al leer el capítulo que sigue al capítulo 2 y al capítulo 3, donde ambos capítulos tratan de la existencia de la iglesia en la tierra por más o menos 2 días. El libro de Oseas capítulo 6, el profeta Oseas fue inspirado para decir que el Señor le reveló a él que el Dios del cielo nos dará vida después de 2 días. Es que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Cuando Oseas dijo nos dará vida después de 2 días, está hablando de los 2000 años de la historia del pueblo redimido, ya no por la sangre de cordero, sino por la sangre derramada del Señor en la cruz. Y tú y yo estamos aquí esta mañana en un contexto muy importante para Apocalipsis, porque estamos viviendo la última etapa de esos 2 días de Dios, en que Dios dijo al final de ellos: voy a resucitar a mi pueblo para que viva delante de mi presencia. Es por eso que es tan actualizado estudiar Apocalipsis. Estamos en la última parte, exactamente viviendo las 2 iglesias que Apocalipsis da a entender que van a cohabitar juntas en estos últimos momentos de los 2 días o de los 2000 años de historia de la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, y junto a ella en igual periodo la iglesia de la Odisea, que era una odisea. Habían sacado afuera al Señor, estaba llamándole con compasión, con ternura para salvarles. Y Apocalipsis 4 viene exactamente enclavado en lo que va a pasar cuando la etapa de las 7 iglesias, que recuerden de la cruz de Cristo, que Cristo murió aproximadamente en el año 30 de nuestra era hasta el año 30 de este momento que está por llegar ya, con diferencia de cómo contaban los hebreos los años y cómo es nuestro calendario gregoriano, pero más o menos estamos a 2000 años esta mañana de cuando Cristo murió en la cruz para salvarnos. Por eso es tan importante que ahora que estamos casi para irnos de aquí al cielo, miremos lo que Apocalipsis 4 nos comienza a decir que pasará
cómo Dios se manifestará al mundo cuando los 2 días o 2000 años de historia de los redimidos hayan terminado. Y entonces Juan ve en Apocalipsis capítulo 4, lo primero que ve en la visión es un trono que está establecido en los cielos. Es muy curioso que digamos que el apóstol que escribe Apocalipsis fue el último de los 12 apóstoles que quedaba vivo. Los demás habían casi todos sido muertos por causa del Señor en persecuciones como mártires, pero Juan quedaba como el apóstol que era más joven, parece, cuando Jesús llamó a los 12, y él fue el último de los apóstoles en morir. Y Apocalipsis capítulo 4, cuando 2 y 3 terminan y comienza el capítulo 4, Apocalipsis narra a Juan siendo llevado por lo menos en visión en un rapto. Si usted lee Apocalipsis capítulo 4 conmigo, los primeros versículos, después de esto miré, dice Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, inmediatamente que la iglesia ha terminado su función en el mundo, y dice la primera voz que oí, después que se acabó la etapa de la iglesia en el mundo, esa voz me dijo, sube acá. Y en esa palabra dada por Cristo a Juan, sube acá, está exactamente en manera gráfica el significado de lo que nos va a pasar a ti y a mí cuando Cristo mismo, con esta voz de mando que le dijo a Juan, sube acá, nos va a llamar a nosotros con voz de mando y nos va a decir a los que sostenemos la fe de que solo Cristo salva, sube acá, y nos va a llevar en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia a esta escena que el capítulo 4 de Juan comienza a desgranar delante de los estudiantes del Apocalipsis. Juan dice una palabra curiosa, creo que es en el versículo 2, sí, y al instante que fue llamado Juan como tipo de la iglesia que fue llamada a ir con el Señor en estos días que vienen, Juan dice, al instante que me llamaron, yo estaba en el Espíritu, y ahí aparece Espíritu con mayúscula para identificarlo como el Espíritu Santo. Juan fue llevado en el Espíritu, y cuando fue llevado en el versículo 2, y él se encontró que estaba fuera de su carne, sino que estaba ahora dentro de una dimensión del Espíritu Santo, Juan dice que en el Espíritu lo primero que él ve es un trono establecido en los cielos. Hice una pausa aquí en el estudio para decir, hermano, que la importancia del Apocalipsis comienza en que el Espíritu Santo le mostró a Juan las cosas que estaban ocultas hasta ese momento, que eran casi 100 años de historia, por lo menos 70 años de historia o 60 y tantos años de historia cristiana, y hasta ese momento no había una cortina descorrida. Pero el Espíritu Santo, donde Juan entra en esa dimensión, fue el Espíritu el que le ayudó a Juan a mirar con ojos espirituales las experiencias que el capítulo 4 comienzan a darnos, descorriendo a Juan el Espíritu, la cortina de lo que pasa en el cielo, de lo que sucede en el trono de Dios, inmediatamente que la iglesia desaparece de la tierra, incluso la iglesia que físicamente había muerto, o sea, los cristianos que habían muerto en la fe de Cristo. Cristo los llama arriba, suban acá, se levantan de los sepulcros, reciben cuerpos de gloria, junto con ellos los santos que estemos vivos en ese tiempo, nos levantamos, vamos al cielo, y es el Espíritu Santo el que le muestra a Juan las revelaciones de los misterios de cómo será el cielo cuando estemos allá. Quiero ayudarte a comprender que para entender la Biblia necesitamos orar reverentemente, decir, Espíritu Santo, muéstrame las sagradas escrituras. Jesús dijo de él que él es el que nos guiará. El Espíritu les guiará a toda la verdad. Nadie puede entender los misterios de Dios, aún los aparentemente más sencillos, si no tiene la guianza, la orientación del Espíritu Santo, porque él fue enviado para guiarnos a toda la verdad. Ahora, cuando Juan es llevado en el Espíritu y el Espíritu le comienza a mostrar la verdad de cómo es el cielo, en respuesta a la pregunta curiosa de cada ser humano que tiene eternidad en él, de cómo es el cielo, Juan en el capítulo 4, ya desaparecida la iglesia y ahora en el cielo, la primera cosa que Juan describe después que está en el Espíritu es que el Señor le muestra un trono que está establecido en el cielo.
Curiosamente, ese trono en funciones en ese momento no aparece en el capítulo 4 funcionando como el trono de gracia. Ustedes saben que en la Biblia aparece esta maravilla. Ahora que estamos todavía en el tiempo de la gracia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero cuando usted lee Apocalipsis capítulo 4, se va a percatar enseguida que lee conmigo que este trono que Juan ve en el cielo no está funcionando como ha funcionado hasta ahora que está la iglesia en el mundo, como trono de la gracia. Porque la gracia de Cristo se levanta de la tierra cuando los santos se vayan, cuando nos vayamos tú y yo a la cena de las bodas del Cordero. Después que Cristo levante la iglesia, vamos a ver ahora que el trono que Juan ve establecido en el cielo es un trono de juicio. Y yo quiero decir en esta mañana que ese trono establecido habla del canto del Salmo 93, en que el salmista cantó y dijo: firme es tu trono desde entonces. El viernes dijimos aquí que lo que hemos recibido al Señor, hemos recibido un reino inconmovible. Los tronos humanos se han caído, las filosofías humanas se han caído, los ateos se han caído, pero el trono de Dios está establecido en el cielo. ¿Quién lo puede alabar en esta mañana? Juan ve un trono establecido, no se mueve, es permanente, su rey está sentado, él es el creador. Pero cuando Juan comienza a desgranar, a escribir la visión que en espíritu comienza a ver de la escena que ocurre en ese trono, cómo era la apariencia del que lo ocupaba, qué dicen los que estaban cerca del trono, la idea de Apocalipsis capítulo 4 inevitablemente es que en esa escena el que está sentado en el trono no está dispensando toda gracia, sino que hay un momento en Apocalipsis capítulo 4 cuando la ira de Dios está encendida contra la humanidad. Miren conmigo los colores descritos acerca de Dios y de su trono en el capítulo 4. Si usted está leyendo conmigo, se va a dar cuenta, hay unos tonos en el versículo 3, y el aspecto, dice Juan, del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra. Diga conmigo, piedra. Las piedras en la Biblia hablan de la dureza. Y dice la Biblia que en la gran tribulación los hombres verán en una visión la ira de Dios encendida y clamarán a las peñas que caigan sobre ellos, y buscarán la muerte en el tiempo que sea levantada la iglesia, y la muerte huirá. Pero Juan dice que el aspecto de Dios que estaba sentado en ese trono era semejante a piedra de jaspe, y dígame más qué piedra era, y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, pero diferente al de ahora. Era un arco iris predominantemente en verde, semejante en aspecto a la esmeralda, que es otra piedra, pero de color verdoso. Por tanto, cuando leemos eso, nos damos cuenta que el jaspe que Juan ve en la apariencia que ve del que está sentado en el trono, ese jaspe también se menciona en la descripción de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y el jaspe en Apocalipsis representa la pureza y la santidad de Dios. Cuando avancemos veremos cómo la ira de Dios, del Dios santo, cuando Él se aira contra el pecado, es porque su moral innata en su personalidad le impide asociarse con el pecado, pero llama al pecador que se arrepienta para que se lave en la sangre del Cordero y herede la corona de la vida. Pero el jaspe habla de la pureza y de la santidad de Dios. Ahora también hay cornalina en el aspecto del Señor sentado en este tribunal de Apocalipsis capítulo 4 en su trono. Y esto es lo que se conoce en nuestro idioma como el rubí. Como usted ha estudiado la metalurgia, sabe que la cornalina equivale a nuestro rubí. Y lo rojo de la cornalina representa el juicio de Dios contra el pecado. Así que ese rubí rojo, esa cornalina roja, también parecido al color de la sangre de Cristo. Y cuando uno habla de la sangre de Cristo, tiene que acordarse que la sangre de Cristo fue un juicio que Dios hizo en contra del pecado de la humanidad. Algunos hermanos deben oír esta mañana esto: Cristo murió bajo la ira de Dios a favor de nosotros. La Biblia dice que todo lo que había en el mundo de pecado, el Padre lo cargó en Él. Pablo fue agudo cuando dijo: al que no conoció pecado, por nosotros
el Padre lo hizo pecado. Y la cruz es un juicio que Dios hizo de sustitución, que en vez de matarnos a ti y a mí nos perdonó, y al Hijo lo castigó por nuestros pecados. Por tanto, el rubí o la cornalina que aparece en la cara de Dios, en el aspecto de Dios, habla del juicio de Dios contra el pecado de la humanidad, porque a esa etapa de la humanidad la iglesia ha predicado por 2000 años, los pecadores han seguido en sus delitos, la gente ha seguido en sus prácticas, alienados o alejados del Señor, y viene un tiempo cuando el color de la cornalina se va a establecer, hablando de que hay un juicio que Dios está haciendo por el pecado. Y el arco iris rodea el trono de Dios, porque hay algo innato en la naturaleza de Dios, y es que en la ira, aún en los tiempos peores, aún en la retribución peor, en la ira Dios se acuerda de la misericordia. Ahora, este arco iris que aparece como esmeralda, que es una piedra verdosa oscuro, habla de juicio, porque el arco iris apareció en la Biblia cuando Dios hizo un juicio. En el tiempo de Noé destruyó todo por agua. El hombre siguió en su pecado. El hombre siguió, se casaban los hijos de Dios con las hijas de los hombres. El hombre prefirió pecar, no hizo caso a Noé, que predicó por 120 años, y vino un juicio. Y el Señor no dijo a Noé que él no destruiría más la tierra, pero le mostró un arco iris y le dijo: no será destruida más la tierra por agua. Así que la experiencia del arco iris significa evidentemente que ha llegado el tiempo de la ira de Dios otra vez, pero que la tierra no va a ser castigada globalmente por un maremoto global. Eso es lo que representa el arco iris. Por un lado, la misericordia, la verdad y la fidelidad del Señor, pero por otro, ilustra que ha venido el tiempo cuando a través del fuego Dios va a enviar su ira sobre esta humanidad. Para recapitular, estamos frente al trono de Dios. La iglesia fue levantada al cielo. Juan ve el trono, ve el aspecto de que está sentado en el trono. Y recapitulando, la pureza y la santidad de Dios representadas en el jaspe lo llevan a hacer juicio y justicia contra el pecado representado en la cornalina, pero en su justicia hay misericordia representada en el arco iris, en que no es por agua que Dios va a destruir la humanidad que no ha creído en Él. Así que cuando abrimos Apocalipsis capítulo 4, encontramos la preparatoria del trono de Dios para hacer justicia y derramar su ira sobre un mundo que ha rechazado a Dios. Quiero animarles, hermanos, y también a mí, que soy deudor, como dijo Pablo, a las almas perdidas, que hagamos énfasis en que el pecador se arrepienta. No tomemos livianamente que alguna familia está sin Dios. No te acostumbres a que el hijo no es cristiano. La ira de Dios se va a derramar. Este Apocalipsis 4 revela la ira de Dios preparándose en el cielo, como ahora desgranaremos en enseñanza, para el hombre que ahora en el tiempo de la gracia dijo: no me interesa el mensaje, yo quiero vivir según mis deleites pecaminosos, según la mente. Nosotros tenemos el deber no de salvar la humanidad, pero sí de insistir que el pecador se vuelva a Cristo, porque si se vuelve a Cristo como tú y yo lo hicimos, seremos salvos eternamente. Ahora, una de las cosas que dice en Apocalipsis capítulo 4, que este trono no es el trono que dispensa gracia ahora, sino juicio, es que Juan se da cuenta que hay un poco de juicio en el trono que está viendo en el cielo, porque dice Juan que del trono, alguien me diga qué versículo es, que lo encontró, salían relámpagos y truenos y voces. En el versículo 5, y del trono salían relámpagos, y los relámpagos no vienen en el tiempo de la calma y de la bonanza. Los relámpagos obviamente ocurren en el tiempo de las tormentas. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 4 conmigo, ya está ubicado. No está la iglesia entonces en el mundo, estamos en el trono de Dios, estamos en la boda del Cordero, pero a la vez el juicio de Dios viene para la humanidad. Este no es trono de dispensa amor y misericordia eternamente. Ahora hay una etapa de relámpagos que Juan los ve frente al trono, y de voces, y aún delante del trono ardían
7 lámparas de fuego que Juan dice y explica lo que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, cuando vemos Apocalipsis capítulo 4 y entendemos que hay relámpagos, truenos y voces, tenemos que ir a la Biblia para comparar pasajes donde esos mismos efectos significaron juicios de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, para que apunten el texto, y versículo 16, Moisés describe en el Éxodo lo que está pasando en el monte Sinaí cuando Dios dio la ley al pueblo. Pastor Eliseo, pero la ley no fue una cosa buena que Dios hizo. Sí, pero la Biblia dice que la ley fue dada para los irreverentes, para los profanos, para los matricidas, para los patricidas, para los desobedientes. De modo que la ley vino a un pueblo que había desobedecido a Dios, un pueblo que había sido redimido de Egipto, pero que vivían en sus propios deseos. Llamó Dios a ese pueblo duro de servir, ¿se acuerdan? Y de corazón incircunciso. Y a ese pueblo rebelde Dios le apareció en una forma que le dio temor, como se predicó aquí el viernes, para que el temor de Dios estuviera, para que no pecaran. Y en el versículo que cité dice exactamente como en Apocalipsis 4, en el monte Sinaí, cuando la ley fue a ser dada, dice que hubo truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina, y que la gente dijo: no queremos oír esa voz, porque la voz de Dios era temible sobre el monte Sinaí. Pero como entramos al libro de Apocalipsis, hermanos y hermanas, entendemos también que truenos y voces que Juan ve en Apocalipsis capítulo 4, inmediatamente que la iglesia sube y Dios muestra su trono lleno de la preparatoria para su ira. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, el ángel tomó en tiempo de juicio, de gran tribulación aquí, el incensario y lo llenó del fuego del altar que está delante del trono, y lo arrojó a la tierra. Lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vean como lo que Juan está mirando en Apocalipsis capítulo 4, en que ve truenos, oye truenos, ve relámpagos y terremotos, por lo menos truenos, relámpagos y voces, se refiere a un momento cuando la ira de Dios, cuando el levante a esta iglesia se lleve para el cielo completa. Juan ve el trono airado del Dios Todopoderoso, con efectos que hablan del Dios que puede hacer la tormenta de juicio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. En la séptima trompeta de juicio, dice la palabra: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Oiga otra vez: y hubo relámpagos. Oiga bien, en trompeta de juicio, en la gran tribulación, hubo relámpagos y hubo voces y hubo truenos y un terremoto y grande granizo. Y todavía en Apocalipsis 16, versículo 18, dice la Biblia: en la séptima copa de la ira de Dios sobre la humanidad, cuando ya no estemos tú y yo aquí. Esto también se describe igual que en Apocalipsis capítulo 4. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. De este modo, lo que estamos mirando en Apocalipsis capítulo 4, inmediatamente del rapto de la iglesia, es el trono ardiendo de la ira de Dios. Como me he sentado con personas que dicen que después de la gran tribulación vendrá un tiempo de salvación para la humanidad, pero la Biblia no me informa a mí que después de la gran tribulación, gente que ahora dijeron que no al Señor se van a salvar. Hay cristianos tibios que se van a quedar, apáticos, secos, llenos de lo material de este mundo, afanados y llenos de espinos, que han ahogado su fidelidad al Señor. Se quedan, y como ya conocían, como ya sabían, como ya estaba el Espíritu en ellos, pero contristados se quedaron. Ellos son los que aparecen ahí, que se salvan por millares, si dan la cabeza, no para redención, sino como consecuencia de que se quedaron, y el anticristo los va a perseguir. Y también aparece Israel, con quien Dios va a tratar una vez que el tiempo de los gentiles, este tiempo, se acabe y nosotros estemos en las bodas en la cena de las bodas del Cordero. Déjame mirarte, yo te voy a ver en la cena de las bodas del Cordero. Voy a ver a tu familia en la cena de las bodas del Cordero. Dios te quiere ayudar, y a mí también.
oren por mí. Yo no me quiero perder la cena de la boda del Cordero, porque después que seamos citados para allí, el mundo va a ver lo que Juan primero comienza a ver en la preparatoria de la ira de Dios, que se va a encender a manera de relámpagos, truenos, que son epicentro de tormentas para la humanidad, que ahora tú la has predicado y no le dio tiempo a entender que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Una de las cosas, hermanos, más tristes para esta gente que se queda, le va a pasar a los religiosos, aquella pobre gente ignorante que la religión le enseñó que si hacían obras de caridad, que si se portaban bien, que si daban limosnas iban a hallar la gracia de Dios. La gente que dijeron si tú haces esto y esto y esto y esto te vas a salvar. Y Cristo vino y se llevó a los que creían que la salvación es por la gracia de Jesucristo, y vivieron santamente consagrados para el Señor. Se arrepentían cuando fallaban y continuaban, mantenían la profesión de su esperanza. Pero qué dolor para el mundo religioso, que es el mayor número de personas que hay. Gente que se han apoyado en una práctica religiosa, han puesto su esperanza allí. Pero Juan ha dicho, él fue el que escribió el versículo centro de cómo el hombre se salva. En su primer libro, Juan dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos creen aquí esta mañana Jesucristo es el Salvador del mundo? Si tú crees eso, has calificado. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo religioso se va a quedar y van a ver el trono airado de Dios, que Apocalipsis capítulo 4 retrata en una manera tan lúcida. Ahora, antes de venir a los seres vivientes, que es lo que va a ocuparnos más, hay unas 7 lámparas de fuego que dice Apocalipsis capítulo 4. Sandra, ¿qué versículo es? 7 lámparas de fuego que representan los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. ¿Qué versículo es? Versículo 5. 7 lámparas de fuego que alumbran, arden delante del trono de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo tiene 7 atributos o manifestaciones gloriosas? Cuando usted lee Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2, el profeta ve desde lejos a Cristo que vendría, y él dice: reposará sobre él. E Isaías, yo quiero leerlo porque es un pasaje tan tremendo, menciona los 7 espíritus de Dios que están delante del trono en Apocalipsis capítulo 4, pero que Isaías los vio como la presencia del Espíritu Santo en su absoluta manifestación en la persona de Cristo. Monte de Sión, tenemos que amar más al Espíritu Santo y decirle: muévete en mí, Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, este es el Mesías, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, cuéntenlo, el Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, y de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. 6, Espíritu de conocimiento. Y 7, Espíritu de temor de Jehová. Cristo en su ministerio público vivió y ministró bajo el poder total del Espíritu Santo de Dios. Yo voy a decir amén por eso. Y tenemos que pedirle. Yo estoy cuando vi esto en la Biblia, oré: Señor, yo te quiero pedir que mi vida y la vida de toda la iglesia por la que siempre oro, tengamos a tal manera tu Espíritu, que seamos saturados de toda la esencia que es el Espíritu Santo. ¿A cuánto aquí le hacen sabiduría de Dios? ¿A cuántos requieren ciencia de Dios, poder de Dios, temor de Dios? El Señor quiere darnos de su Espíritu en forma plena, como aparece en Apocalipsis capítulo 4 e Isaías capítulo 11 versículo 2. Ahora, como usted lee lo que Sandra dice que aparece en el versículo 5 de Apocalipsis 4, los 7 espíritus que ardían, las 7 lámparas que arden, que dijimos que son las manifestaciones o elementos de la persona del Espíritu Santo que está en Cristo. Estas lámparas que arden ante Dios, tenemos que diferenciarla de los candeleros que estudiamos en el capítulo 1.
¿Quiénes recuerdan los 7 candeleros de oro entre los cuales Cristo se paseaba en el centro de ellos? Juan tuvo la visión, Apocalipsis capítulo 1, y vuelto vio 7 candeleros, cada uno representaba las 7 iglesias de Asia. Cada una de ellas, como ya enseñamos, representaba un periodo de la historia en la humanidad. Y esos candeleros no es la misma palabra de las lámparas que arden frente al trono, porque en el griego la palabra candelero es la palabra lugnia, que significa luz portátil. Diga conmigo fuerte, luz portátil. Sin embargo, en el griego la palabra lámpara que aparece en Apocalipsis, que son las 7 lámparas que arden delante del trono de Dios, significa literalmente una antorcha alimentada por aceite. ¿Es el aceite un símbolo del Espíritu Santo? Cuando Juan ve las 7 lámparas ante el trono que arden delante del trono del juicio de Dios, está hablando del aceite que sirvió como combustible a la palabra que se traduce aquí en Apocalipsis como esas lámparas, que en griego es antorcha alimentada con aceite. Ahora, tú y yo no somos la antorcha, tú y yo no somos las lámparas, tú y yo somos los candeleros en los cuales Cristo se mueve. Ahora, es tan importante. Yo quisiera haber puesto en la pizarra, pero no tuve tiempo hoy, una imagen del candelabro que ustedes han conocido que había en el tabernáculo. ¿Cuántos brazos tenía o tiene? Hay 7 brazos. Grábelo aunque sea en la figura de la mente. Una pieza, una base, un tronco de ese candelero que se abre bíblicamente en 3 brazos aquí y 3 aquí. ¿Cuántos son? Son 6. Y en el medio está el brazo superior y central de lo que se conoce en la Biblia como el candelero, para diferenciarlo de las lámparas que arden en Apocalipsis frente al trono de juicio de Dios, una vez que la iglesia ha sido levantada en alto. Así que el candelero bíblico tiene 7 brazos, porque la ramita del medio o el brazo del centro significa a Cristo. 3 ramitas a la izquierda y 3 a la derecha, porque el hombre fue hecho al 6º día. Y lo más grande que yo pudiera decir en esta mañana de ese candelero es que el anticristo, el hombre fue hecho el 6º día, y el número 6 es el número de hombre. Por eso en el candelero o candelabro usted ve 3 brazos aquí y 3 acá, pero uno en el medio, dándonos a entender que nosotros en nuestra propia humanidad tenemos necesidad de una persona que se llama Jesucristo. La imagen de 3 y 3, que son 6, que representa al hombre, pero una mecha principal en el medio es que el complemento de nuestra vida es la persona de Cristo Jesús. Es como decirnos que somos la luz de este mundo, pero que nosotros solos no podemos dar la luz. La luz central, la luz más grande, nos da su luz a nosotros para que nosotros podamos alumbrar en este mundo. Si una persona se va de esta vida por muerte en su número 6 y no ha traído al candelero del medio, al brazo del medio a su vida, la persona se pierde. Si un hombre no ingresó a Cristo a su vida, el hombre no fue hecho para vivir en su número 6. El hombre no fue hecho para vivir en el día de su creación. El hombre fue hecho para vivir sustentado por su Creador. El hombre necesita a una persona mayor que él, que se llama Cristo. El hombre no puede vivir en su número 6. Yo, hombre, y un candelero de 6 brazos. El bíblico tiene a una mecha principal en el medio, que es el complemento de nuestra vida. Cristo es necesario. Cristo es necesario. Sin Cristo la vida carece de sentido. Así que si en esta mañana tú eres un hombre o una mujer, pero que has abrazado a Cristo, tú estás en la totalidad del propósito de Dios para tu vida. Ahora, también Apocalipsis revela de un ser que se llama en Apocalipsis capítulo 13 la bestia o el anticristo. Y allí dice que el número del anticristo, o un número identificador o simbólico, ¿se acuerdan cuál es su número? 666.
El número 3 habla de la divinidad o de la triunidad del divino. Y es curioso que este hombre de pecado que se va a avalanchar sobre la humanidad para engañarla cuando tú y yo no estemos aquí, él se quiere autodivinizar y va a tomar el número 6, que es un número de hombre, al cual ya dijimos que le hace falta el complemento del número 7, que es Cristo. Y él va a quitar a Cristo y va a multiplicar su hombría en un desafío a la divinidad. Y se llama el 666, que significa el hombre sin Dios elevado por sí mismo a la divinidad. Eso dice, hermano, que el tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo de tanto engaño, porque el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a tomar, quitando del candelero la pieza principal, y se va a levantar para engañar a la humanidad diciendo que con el hombre basta. Ayer conversando con Carlos, él me decía cómo se enseña que sin Dios la ciencia aparentemente es la respuesta a todo lo que el hombre necesita. Qué engaño, ¿verdad? El hermano lo descubrió en su vida. Y el teléfono es de la ciencia, los espejuelos son de la ciencia, el teléfono es de este púlpito lo hizo la ciencia, este speaker o audio lo hizo la ciencia. Y la ciencia, mal llamada así, se ofrece al hombre como un sustituto de Dios, porque tú tienes todo lo que puedes pagar: el carro, el dinero, la cama, el techo, todo es material, y si tienes todo ya eres feliz. Pero Apocalipsis nos dice que Cristo habita entre los candeleros, entre la gente que sabe que sin Él estamos embarcados, que sin Él no hay felicidad. Por eso los 6 se matan. Por eso Michael Jackson se podía acostar en un colchón de dólares, pero se mató. Por eso la reina de Inglaterra dijo una vez: tengo todo lo que me hace falta para vivir, pero no tengo deseos de vivir. ¿Nos faltarán acaso, iglesia, pruebas de que el ser humano no fue hecho para vivir para sí mismo? Los candeleros de Apocalipsis revelan que fuimos hechos para tener el complemento de nuestra vida, que se llama Jesucristo en nosotros. Voy a pedir un aplauso, pero más grande que todos para Él. Él es el complemento de nuestra vida. Diga conmigo, aleluya. Él es la totalidad de nuestra vida. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 10 que con Cristo nosotros estamos completos. Diga conmigo, completos. Si alguien esta mañana me escucha por la televisión, por internet o aquí, y usted no está sirviendo a Jesús, como se le llama más comúnmente, a Jesucristo, a usted le falta el complemento. Usted no está completo. Puede tener todo en la vida, si falta Él, usted no tiene nada. Es miserable, pobre, desgraciado, angustiado. Cristo revela esta mañana a su iglesia que Él debe estar en el centro de nosotros. Nos hace falta para que alumbremos, nos hace falta para brillar, nos hace falta como el candelero portátil. Y voy a decir esto, aunque el tiempo no me alcance, como nunca me alcanza, no estoy arrepentido de eso. Quiero dejar la verdad con ustedes. ¿Se acuerdan qué significa la palabra candelero? Significa una luz portátil. Cristo ha mostrado a Juan que allá arriba hay 7 lámparas de fuego. El Espíritu Santo en su séptima expresión, en su absoluta expresión de sabiduría, poder, que está siempre en Jesús, y que por Él viene a la iglesia para que seamos la plenitud de Cristo, con esos 7 espíritus, pero que abajo está la iglesia hasta que sea raptada como una luz portátil. ¿Y sabe de qué habla eso? Luz portátil, porque la iglesia no fue llamada para enquistarse en un lugar. La iglesia fue llamada con la comisión de llevar la luz de Cristo a todas las naciones. Cuando una iglesia sostiene un misionero, cuando enviamos $20 para un país, cuando enviamos una gira misionera, cuando vamos a Nicaragua o al país que sea a llevar el evangelio, estamos siendo iglesia. Porque candelero en griego es luz portátil. Es una iglesia que se mueve, que da un tratado, que entrega un librito, que evangeliza. Aleluya. Si usted no está predicando al Señor, usted no
es la iglesia. Candelero es luz portátil. A donde quiera que va, da una palabra. A donde quiera que va, predica de Cristo. A donde quiera que va, habla del Señor. Candelero no es luz estática. Candelero es en griego luz portátil, luz que se da, luz que se lanza. Llame por teléfono a su país y hable con su familia de Cristo. Usted es candelero que viaja. Envíe una ofrenda, usted es candelero que viaja. Dé una palabra allí en la esquina después del culto, usted es candelero portátil, luz portátil. Cristo solo prometió estar dentro de los candeleros portátiles que están ubicados trabajando en la obra misionera. Diga aleluya. O diga ay, aunque sea. Hay tantos cristianos con la boca cerrada que no le predican a nadie el evangelio. Usted no es candelero. Candelero portátil que lleva la palabra de acuerdo a la Biblia. Una iglesia que no va, una iglesia que no hace misiones, que no sostiene ningún misionero. Bíblicamente no es una iglesia. Él habita en los candeleros que hacen algo por la obra misionera. Queremos más de eso aquí en Monte de Sión. Si alguna vez has sentido frío en tu alma, sequía espiritual, no siento al Señor, el gozo que dice la Biblia, yo no lo experimento. Hay una cosa que te puede faltar. Sale un ratico a la calle y da 10 tratados. Cuando vires, vas a virar lleno del poder del Espíritu Santo. Cristo está en los candeleros que se mueven, que dan la palabra. Digan amén si lo reciben. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y después Juan vio un mar de vidrio semejante al cristal. No tengo tiempo para eso porque no es la clase de esta mañana, pero significa que en el cielo de juicio no habrá mar como aquí. Hay unos cuantos versículos que dicen en el cielo no hay mar, porque el mar ya no existía más. Yo no sé cuándo saben que en Apocalipsis el mar significa las naciones en convulsión. Usted lee Apocalipsis 13, dice que del mar sale la bestia o el anticristo. Significa de las naciones políticamente agitadas. ¿Está el mundo así hoy? ¿Está el mundo políticamente agitado? Oh, como nunca antes en la historia. Tratado de paz. ¿Qué pasará en el Medio Oriente? ¿Qué pasará por fin con Corea? ¿Qué pasarán con estos países árabes que quieren comerse a Israel? Hay una agitación mundial. El mar está por dar al mundo una persona que se llama el anticristo, que yo me he negado a conocerlo, que yo quiero que tú no lo conozcas. Se quiere parar en la silla, hermana Luisa, porque antes que él aparezca, Cristo vendrá a buscar a Marcelino y llevárselo para el cielo con todo lo que estamos aquí redimidos por la sangre del Cordero. Que digan amén lo que lo recibe en esta mañana. No hay mar, hay un mar de vidrio. Algunos creen que significa el piso de diamante. Dice que era transparente aquel dice Juan que era como un mar, pero no era un mar. Era como un mar de vidrio a toda la plenitud de la vista. Delante del trono de Dios había como una plaza, posiblemente de los diamantes del cielo, porque el cielo es un lugar lleno de riquezas. Te quiero animar que te llenes de esa gloria. Yo quiero estar en comunión con Él. Yo quiero botar la vida religiosa y vacía y hueca para estar en su presencia, porque allí tenemos todo lo que nos hace falta. Hasta la economía de donde viene es de allí. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y cuando Juan ve esto, Juan dice que de momento vio 4 seres vivientes que estaban delante del trono de Dios y del Cordero. Si quieres saber quiénes son, ven el siguiente domingo, porque no tengo tiempo de decir de ellos mucho hoy. Nada más quiero decirte que estos seres vivientes muestran una dimensión desconocida para nosotros. Aparentemente nos parecen monstruos. Lo que leímos aparece a nuestra mente humana como monstruos. Cuando usted lo lee en Apocalipsis capítulo 4, se da cuenta que son seres completamente diferentes a todos los animales que usted y yo hemos visto, a todos los seres humanos o animales que hemos conocido. Juan lo describe. Había un ser viviente que era semejante a un león. El segundo, versículo 7, era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, pero el cuarto era semejante a un águila volando. Eran como monstruos aparentemente a nuestra vista humana, pero cumplen una función gloriosa frente al trono del Dios airado,
en la gran tribulación. Ellos, y aquí voy a acabar, son los seres que en Apocalipsis aparecen más cercanos al trono de Dios. Después de ellos, afuera de ellos, es que aparecen 24 ancianos que representan 12 las tribus de Israel para el pueblo de Israel, y 12 los apóstoles del Cordero para representar que allá en la corte celestial estará la iglesia compuesta por judíos y compuesta por gentiles de los 6.000 años aproximadamente de historia humana. Delante dice que al lado del trono, dice Juan, junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos, de los ojos de ellos, representan la sabiduría sobrenatural que estos seres tienen. Pero yo quiero que los relacionen porque están junto al trono mismo de Dios, y alrededor del trono ellos son criaturas que Dios hizo, pero que están junto a su trono y están a todo el borde de su trono, a su derredor, y están llenos de ojos. Significa la luz y la sabiduría que Dios les dio para hacer la función que el Señor les dio a ellos para que cumplieran. Apenas presenté esto porque lo que dice sobre ellos la Biblia me trae aquí el siguiente domingo. Si Cristo no viene antes del domingo, vamos a estar aquí por su gracia para explicarte un poquito de estos 4 seres vivientes. Lo que te quiero decir, hermano, con esta moraleja: el mundo se está yendo en pos del materialismo, en pos del anticristo, en pos de la negación de Dios. La gente está en una avalancha en el siglo XXI como nunca antes. La tecnología está ahogando la espiritualidad de los que no la saben administrar. La ciencia mal usada se está convirtiendo en un atraso para irnos al lugar celestial cuando el Señor nos llame. Sube acá, y la ira de Dios comience a tronar y a relampaguear y a vocear, como ya leímos que va a ocurrir en Apocalipsis capítulo 4. Lo que el mundo va a vivir, yo no lo quiero para mí, no lo quiero para mi familia, no lo quiero para ustedes que son mis familiares, mis hermanos, por quienes me desvelo y amo y les quiero. Lo que el mundo va a beber cuando la justificada ira de Dios truene y relampaguee en el cielo, tú y yo no lo vamos a ver si perseveramos en Cristo. Si decimos: no, mundo feo, la oferta se ve linda pero me infecta. La oferta parece bonita, mundo asqueroso, pero yo sé que al morder la carnada también muerdo el anzuelo de la muerte. Mundo, no te quiero. Rompo el pacto con el mundo, rompo el pacto con el pecado. Rómpalo conmigo. Rompo el pacto con la muerte, rompo el pacto con el engaño del enemigo. Y a pesar de que estoy sufriendo y llorando, y sufriendo y llorando y llorando y sufriendo, he creído que si yo permanezco cerca del trono de Dios, mis ojos también van a ver al Rey en su hermosura. Qué linda es la vida cristiana a la altura de estos seres vivientes, al lado y junto al trono. La vida religiosa es muy vacía, pero la vida de la comunión con Dios es muy linda. Tener comunión con Dios es muy lindo. Vivir en su presencia es muy lindo. Los que están allá descritos en este capítulo, los seres que adoran, los seres que adoran. Yo quiero adelantarle, hermano, para el siguiente domingo, que estos seres que están a la orilla, están junto al trono, los más cercanos, estos 4 seres vivientes, ellos se gozan cuando la ira de Dios se enciende y hace daño a los que le dijeron que no a Cristo. Y esto todo el mundo lo entiende. Cuando mataron a Saddam Hussein, el mundo se alegró. ¿Sabe por qué? Porque él fue un anticristo. Y él dijo: yo voy a desafiar a Isaías, que dijo que Babilonia nunca más sería edificada. Y la meta de Saddam Hussein era volver a ser los jardines colgantes de la Babilonia de Nabucodonosor. Fue su meta. Mató a miles de kurdos, persiguió cristianos y los llevó al matadero. Fue un hombre cruel.
Cuando la ira de Dios se derrame sobre el mundo que ahora no quiere saber de Dios, que vive totalmente lejos de Dios, habiendo oído del perdón de los pecados y de la gracia del Señor que se da de gratis. Cuando la ira se comienza a derramar, estos seres se alegran y adoran, justificando que Dios no lo hace porque le gusta, lo hace porque Él es santo. Cuando hace poquito tomaron en Tampa a un hombre que estaba matando gente, ¿se acuerdan? En Tampa, hace poquito había un hombre que mataba gentes y él se escondía, y mató a varios en Tampa. Fue el terror de un barrio en Tampa. Cuando lo tomaron preso y lo ajusticiaron, el mundo se alegró. Cuando hay un narcotraficante que ha matado a muchos, endrogado a nuestros hijos, lo toman preso, el mundo se alegra, porque la justicia trae alegría a los justos. Los seres vivientes están tan cerca de Dios que conocen su justicia. Una vez en Cancún, México, venía para acá, estaba predicando a unas ancianas, una vez contesto aquí, y estaba predicándoles del evangelio y de lo importante que es recibir a Cristo para que la gente escape del infierno. Y cuando dije infierno, las ancianas se hicieron un infierno contra mí y me dijeron: ¿cómo usted está hablando de un infierno? ¿Usted cree que Dios hizo el infierno? Y decían ellas con gran celo de ignorancia: mi Dios es amor. Pero la Biblia que tú tienes y amas dice que no solamente es amor, Él es fuego consumidor. Y que Dios da un tiempo al hombre para que lo busque. En tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pero cuando Él levante la iglesia misionera, el candelero que se mueve portátil y alumbra y lleva la luz a otro y comparte a Cristo con otro, cuando este grupo de santos se levante, la ira de Dios se va a derramar con justicia. Y los seres vivientes que conocen que Él no solamente es amor, también en fuego con su ser. Ah, Señor santo y verdadero, has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron, pero tu ira también ha venido. Y el tiempo de juzgar y de recompensa a tus siervos, los profetas, los que murieron como mártires por tu causa, aquellos que fueron muertos en Roma, Dios va a tomar a Nerón y lo va a llamar a juicio. Y los seres vivientes se van a gozar, porque ellos están tan cerca de Dios que lo conocen no solamente como el Dios de amor, sino también como el Dios que consume al pecador que no se arrepiente. Que esta mañana esta pequeña enseñanza nos ayude a mirar al mundo con compasión y digamos: Señor, tómame como un candelero, yo quiero alumbrar de ti, llevar a otros, ahora que hay tiempo, la noticia de que esa política de que tú nada más eres amor es falsa, y que un día tu ira justificada se va a derramar sobre la humanidad perdida. Vamos a adorarle. Levanta las manos si puedes adorar. ¿Lo puedes decir? Ven, Marcelino, ayúdame. Oh, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. ¿Quién lo puede decir al que está sentado? Otra vez al que está sentado. Vamos, levanta tus manos y dice: que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, Sea la honra y el poder. que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo.